comienzo de Psicoanalistas Dialogando con las Letras. Soy Norberto Lloves, el secretario científico, y junto con Verónica Ginocchio estamos a cargo de Cultura. Así que bueno, vamos a comenzar con esta actividad de este año. Le paso la palabra a Alicia Levin. ¿No? No, a mí. Verónica Ginocchio. Muy bien. Sí. Ya empezamos Bueno, muy bien, coordinando la mesa perfectamente, sin ningún error. Ok. Verónica. Bien, inaugurando este ciclo 2022 de Psicoanalistas Dialogando con las Letras. Este es un grupo de colegas y amigos interesados en indagar sobre la escritura y la palabra. Nos nucleamos a través de la Comisión de Cultura, que pertenece a la Secretaría Científica de la AEAPG, cuyo secretario es Norberto Lloves, quien les acaba de hablar. Queremos agradecer la presencia de colegas de otras instituciones y a todas las personas de otras disciplinas que nos acompañan hoy. Nuestro grupo de Psicoanalistas Dialogando con las Letras está coordinado por Alicia Levin y por Verónica Ginocchio, que soy yo, y compartimos el trabajo. Los integrantes de este grupo son María Casarigo de Gainza, Mabel Fuentes, Edurne Recalde, Beatriz Rodríguez, Daniel Slucki, Carlos Baise y Abel Zanotto. Este es un espacio que inauguramos el 11 de agosto de 2020, y hoy presenta el primer encuentro de este año 2022, que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, luces y sombras de época. Nuestros panelistas son Marcelo Bianchi Bustos y Alicia Levin. Voy a presentar a Marcelo y luego la voy a presentar a Alicia. Marcelo va a hablarnos primero. Marcelo Bianchi Bustos es doctor en literatura comparada, especialista en literatura infantil y juvenil, y licenciado en enseñanza de la lengua y la comunicación. Es vicepresidente segundo de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Ahora vamos a darle la palabra a Marcelo y les aviso que cualquier inquietud, comentario o preguntas los pueden ir escribiendo en el chat, y al final de las dos presentaciones se los vamos a ir trasladando a nuestros expositores. Así que Marcelo, adelante. Bueno, gracias Verónica, gracias Norberto y a toda la escuela por la invitación, a ustedes por estar en este encuentro donde voy a intentar hablar sobre el humor y la literatura infantil, de esta literatura que en realidad es mi gran pasión y a la que me dedico desde hace años. Cuando queremos pensar en el humor, acá es ingresar en un territorio muy amplio dentro de la literatura, porque es un recurso muy antiguo en el campo de la literatura en general y de la infantil en particular. Yo recuerdo algunas obras de tragedias griegas, haber leído Aristófanes, por ejemplo, tiene en memoria ahora La Paz, una comedia hermosísima donde aparece el tema del humor de la mano de su protagonista, Trigeo, y tanta cantidad de piezas, reitero, desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, y llegando hasta nuestros días. Precisamente al hacer referencia a la Edad Media, uno de los teóricos tal vez más importantes en el campo de las letras, que fue Mikhail Bakhtin, él hace un estudio muy interesante sobre la cultura popular en la Edad Media, el Renacimiento, y le da un lugar preponderante a la risa, con esta vinculación que tiene la risa, el humor, con lo popular. Porque parece que en aquellos tiempos, claro, pensemos en la Edad Media, en el poderío de la Iglesia, en las vidas de los santos, las hagiografías, tanta cantidad de libros vinculados con las oraciones, con las creencias y demás, le dejaban poco lugar para la ficción, la imaginación, y muchísimo menos
a la diversión y a la risa. Y la risa, como dice Bakhtin, tenía un lugar desde lo popular muy importante. Tenemos una obra en nuestra literatura española que se acuerda, este, la sintieron nombrado, la leyeron cuando iban al colegio secundario, que es el libro de Buen Amor. Recuerden tal vez alguna bolilla de cuarto año del secundario, del arcipreste de Ita, que justo en este contexto de Pascua hay un pasaje que es maravilloso, que es la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Un enfrentamiento divino entre, claro, la Cuaresma caracterizada por este color blanco y Don Carnal, mucho más divertido, en realidad, comiendo carne con el color rojo, con el vino, con todos los placeres. Entonces, fíjense cómo desde la literatura el humor siempre ha estado presente. Y en el caso de la literatura infantil, también, desde nuestros orígenes de la literatura infantil argentina, hacia el año 1810 aproximadamente, el humor estuvo acompañándonos. Pero algunas cositas más sobre el humor, como para que entiendan desde qué lugar es que yo quiero hablar sobre el humor. Una gran bibliotecaria que hizo una obra genial que fue el diccionario de uso del idioma español, María Moliner, una de las grandes de la lengua, pero muy, muy olvidada, tal vez por ser mujer, dijo que el humor es un estado de ánimo, una disposición, y vinculándose con algunos pensadores franceses, ella decía que era muy complicado intentar definir qué es el humor en la literatura. Perdón, el humor en general, más allá del humor en la literatura, porque ella decía, es como intentar disecar la risa. Cuando disecas esta risa, en realidad, se pierde la risa y la esencia que tiene, aunque quede simplemente un signo de lo que esta risa fue. Otro gran español, que fue Gómez de la Serna, decía que es una actitud frente a la vida, frente al amarguismo. Fíjense, inventa un elogismo divino que es el amarguismo, está el humorismo. Entonces, ese juego que va realizando a mí me parece realmente genial. Después otras ideas que fueron apareciendo, ¿no? Que Joe Bergson decía que por medio del humor y de la risa el hombre puede romper lo estructurado de la sociedad, salirse de esa rigidez. Y esto es maravilloso, claro, porque como estamos en un momento de tensión, muchos tendemos a hacer un chiste, una broma, y la literatura intenta hacer también esto mismo. Hoy estaba haciendo justo unas páginas de un trabajo de investigación en torno al humor, y estaba reseñando libros sobre el humor que aparecieron, por ejemplo, en el contexto de la última dictadura cívico-militar, y son muy pocos. Hubo, no es que no hubo, pero son muy pocos. ¿Y por qué? Por un lado, por el temor a la censura, a la prohibición, pero los que aparecieron en ese momento fueron muy interesantes, porque claro, en ese clima de opresión, el humor daba la posibilidad de romper tal vez con alguna de las normas instituidas. Es un recurso, que esto es importante, no un género. ¿Ustedes saben por qué aclaro esto que es un recurso y no un género? Porque si ustedes toman algún libro de literatura infantil, aparece caracterizado como un género. En realidad es un recurso del cual se vale toda la literatura, más allá de que sea infantil, y aparece en todos los géneros, porque aparece en la poesía, aparece en el teatro, aparece en la narrativa, absolutamente todas toman en algún momento, me parece, el humor para trabajar. Y está presente obviamente también en todas las obras de arte. Yo creo que no hay obra de arte que no incluya de alguna manera el humor.
Hace poquito escuchaba a unas sopranos cantando un dueto hermosísimo en el que imitan, por ejemplo, a unos gatos, y simplemente la letra es miau, y el humor con el que juega. Entonces, claro, acá como un artista es capaz de crear esta genialidad apelando al humor. Simplemente las voces de dos gatos, que no sabemos qué se dirán, pero genera algo increíble. En el ámbito de la literatura, el humor aparece tanto en las obras folclóricas, o sea, en las obras de transmisión oral, de autores anónimos, como en las obras de autor. Recordemos y seguramente tendremos en nuestra cabeza algún poema de cuando éramos chicos donde el humor pueda llegar a estar presente. Y esas obras, como yo les decía, de carácter folclórico, porque el humor a veces se da a través de un uso particular del lenguaje, aunque no lleguemos a entender qué se está diciendo en realidad. Fíjense, si yo les recitara ahora este poema. Había una vieja virueja virueja, de pico picotueja de pomporera. Tenía tres hijitos, virijo virijo, de pico picotijo de pomporera. Uno iba a la escuela, viruela viruela, de pico picotuela de pomporera. Otro iba al estudio, virudio virudio, de pico picotudio de pomporera. Fíjense, es un poquito más larga, sigue. La vieja virueja es un poema de tradición folclórica, plagado de lo que un amante de nuestras letras denominó gitanjáforas, palabras que no significan absolutamente nada, vieja virueja virueja, que valen por el efecto sonoro. Son cosas que a un niño, por ejemplo, le encanta, y se enganchan con eso, y lo repiten y juegan. Pero fíjense en el humor que genera ese uso del lenguaje. En los trabalenguas, por ejemplo, también de origen folclórico, tengo una gatita, ética, pelética, pelín, plética, pelinca, peluda. ¿Cómo genera esa repetición? Tendemos a confundirnos, obviamente, y en esa confusión nos divertimos. Con las adivinanzas, que muchos no tenemos la habilidad para adivinar jamás nada. Entonces, de alguna manera, el humor se va metiendo. El humor, lo interesante es que siempre viene a molestar de alguna manera. Como yo decía antes, viene a romper reglas, a divertir, a generar algo que en realidad no lo sabemos porque va a depender ahí de cada uno de los lectores, de cada una de las personas que escuchamos esa pieza determinada, esa pieza literaria. Humberto Eco, en un libro muy interesante, él decía que precisamente lo cómico siempre implica esa transgresión a una regla, algo que tiene que ser conocida para que se genere ese efecto del humor. Claro, si no sabemos que se está violando, que se está modificando, tal vez no lleguemos a entender. Claro, y acá también se otra cosa interesante. El humor puede ser universal, pero el humor es básicamente local, el humor es cultural, es una construcción, entonces necesitamos conocer de la cultura, tener esa capacidad, esa competencia cultural de un país, de una región, como para poder ubicarnos y entender precisamente hacia dónde va y por qué decimos que esto es humorístico o que esto no lo es. Como yo les decía, la cantidad de autores que han trabajado en literatura infantil con el humor es muy grande. Hay quienes dicen que la gran iniciadora de los temas del humor fue Marilena Walsh. Bueno, sí, no podemos negar la importancia de Marilena Walsh. Pensemos en los límites hermosísimos, o pensemos en las canciones que podemos llegar a conocer, pensemos en el tuit del mono liso, o sea, con situaciones disparatadas que generan humor, pensemos en Manuelita, por supuesto, que forma parte de ese inconsciente que todos tenemos, y forma parte de nuestra vida, pero tenemos cosas anteriores. Miren simplemente algunas cosas gráficas.
Les voy a mostrar, yo no hice ninguna presentación, pero si llegan a ver esta tapa, es una tapa de la revista Villiquen. Pero fíjense acá cómo apela al humor, y en realidad tenemos ese caballo comiendo la flor. Es una tapa del 1 de noviembre de 1954. Ninguno de nosotros habíamos nacido todavía. Esto es anterior a nosotros. No, Abel, no mueva la cabeza. Y es increíble. Entonces, fíjense cómo, claro, es nada menos que uno de los grandes ilustradores que tuvimos, que es Lino Palacios, el que la creó, un artista. Entonces, bueno, pudo hacer esto. Pero comenzás a revisar la revista y te encontrás con unas cosas maravillosas. Por ejemplo, yo esta historieta la conocí en Anteojito, pero salía primero en Villiquen, Pelo Pincho y Cachirula. ¿Recuerdan ustedes cuando eran chicos, chicas? Sí, tal vez la leyeron y se divertían muchísimo con estos dos personajes tan característicos. Entonces, en todo esto el humor estaba presente. Y de repente, en la editorial Atlántida, en la obra de Vigil, estuvo presente a partir de 1918, que es cuando Villiquen se funda. El humor puede tener distintas características dentro de esta literatura infantil. Los niños aman lo escatológico, cómo tiene su presencia de alguna manera en la literatura. Entonces, por ejemplo, una obra de Emma Wolf, ella dice que toda casa que se precie tiene que tener olor a pis de gato. Y a partir de esto va haciendo un relato hermosísimo donde cuenta, describe cómo es la casa de su tío, en un libro llamado Family. O por ejemplo, fíjense acá el juego que hace esta misma autora, Emma Wolf, para decir, el gato de Berta tiene pocas pulgas. El tener pocas pulgas, ¿no? No tener mucha paciencia y demás. Pero claro, para Berta es un problema esto. Entonces, ella dice, el gato de Berta tiene pocas pulgas. Así que ella le va a comprar más para que esté realmente contento. Como verán, Berta se desvive por su gato. A un paseador le compró un puñado de pulgas fortachonas. Son de perro, pero sirven igual. A la dueña del circo Filistrín le compró un trío de pulgas artistas que saltan en la cama elástica. Al veterinario le vendió un paquete de pulgas de gato fino. Entonces comienzan a caracterizar, pero claro, cada descripción apela a un humor. Humores a veces más delicados, distintos tipos de humores. Pero fíjense esta apuesta también que a mí me parece maravillosa. Todos conocemos Caperucita Roja, otro de los cuentos con el que siempre se meten todos, que siempre atacan a cualquiera de los cuentos de los hermanos Grimm, de los cuentos folclóricos europeos. Cada tanto aparece alguna corriente moderna que los quiere destrozar. Por suerte Bethlehem hace algunos años con su psicanálisis del cuento de hadas hizo que nos reconciliemos, que muchos lo amemos. Y Caperucita Roja sigue siendo reescrita por distintos escritores. Por ejemplo, miren esto, una rosarina muy buena llamada Patricia Suárez escribió un libro que se titula Habla el lobo. El título es interesante, fíjense ya desde en la tapa, esa ilustración, lo interesante de Habla el lobo. Fíjense esa pobre cabeza con esa bola de metal que tiene ahí arriba, producto de sus encuentros con Caperucita. Y simplemente les quiero leer lo que es el prólogo del libro, obviamente que está firmado por el lobo feroz, como para entender cuál es el sentido de esto. Lo que pasa es que Caperucita Roja tuvo mejor prensa que yo. Claro, tan bonita, tan dulce que parecía, tan suavecita. Una niña. Después, los periodistas y los cuenteros me vieron a mí. Grande, peludo, orejón, dientudo. Dicen que tengo aspecto de feroz, aunque en realidad hace 14 años
que soy vegetariano. Yo traté por todos los medios de limpiar mi imagen, pero cada vez que alguien ve que estoy cerca de su casa, me saca a los escopetazos. No me han dado el derecho a réplica, no, no. Es por eso que intento explicarme a través de este escrito. El lobo. Fíjense, y aquí comienza esa versión, ¿no? La historia la escriben los que ganan, como decía esa canción. Bueno, el lobo perdió y tiene la posibilidad acá de hablar, pero lo hace con un humor maravilloso. Una obra en la que esta brillante escritora, que escribió 2 libros que están en la misma línea, uno es Habla el lobo, el otro Habla la madrastra, por la madrastra de Blancanieves, también, que cuenta, bueno, que no era una niña tan bonita como parece. Y el espejo le jugó una mala pasada. Pero fíjense cómo el humor necesita esto, lo que yo decía antes, necesitas conocer qué estás transgrediendo. En este caso, digamos, si alguien no conoce el cuento Caperucita, obviamente la lectura de Habla el lobo no genera absolutamente nada porque no se llega a entender. Estos cuentos realmente clásicos y con las reescrituras dan posibilidad a muchísima cantidad de escritores. Esta misma que les mencioné hace un rato, Emma Wolf, en otro que se llama Caperucita Roja, cuenta la historia de Caperucita y se acuerdan las preguntas clásicas que Caperucita le comienza a hacer al lobo, ¿qué uñas tan grandes tenés? Y demás. Genera un diálogo muy interesante. Por un lado lo comienza a criticar, le comienza a decir, uy, pero qué pies tan grandes tenés. El tío Cosme no tiene los pies tan grandes como vos. ¿Qué uñas tan desprolijas que tenés? Me parece que tenés que cuidarte un poquito mejor. Y finalmente le dice, ¿y ese camisón? Ese camisón te queda chico. Vos engordaste, estás excedida de peso. En ese momento el lobo se arranca la ropa y dice, basta, jamás me humillaron tanto. Y se va llorando por el bosque. Entonces fíjense esta Caperucita, que es más, hasta la descripción, no tengo lamentablemente el libro acá, se la ve, es una Caperucita rolinga, con zapatillas rojas, la lengua del Rolling Stone en su remera, pero maravillosa. Y piensen esto cómo impacta en los niños, en los jóvenes, cómo se enganchan leyendo y demás. A veces los autores proponen otras miradas, otras cosas distintas, como sucede con este escritor, que es un escritor exquisito, maravilloso, Arnold Lobel. Arnold Lobel fue un escritor norteamericano, falleció en la década del 80, lamentablemente era la época que el HIV no tenía cura, murió de SIDA en Estados Unidos. Fue un autor muy, muy prolífico, que murió muy joven, y una de sus obras es esta, fíjense, El pájaro cucurucho. Ya miren acá cómo está jugando con el humor y estas creaciones que él va haciendo. Todo el libro de Lobel son distintos pájaros en los que apela a algún tipo de humor. Este pájaro donde aparece una tijera, un espantoso pájaro que es una escoba. Qué feo que es barrer, por favor. Algunos muy interesantes, miren por ejemplo. Un pájaro en el que se puede pasar música y en el que se pueden escuchar bellísimas cosas mientras él vuela. Y sí, y en el libro dice, las aves que están dentro de este libro son muy extravagantes e inusuales. No las vas a encontrar en el zoológico ni en los libros de ciencias naturales. Existen solamente en estas páginas, el navajucho y el pictigotón. Esta es su selva, este es su pantano, su árbol, su tejado y su balcón.
y ahí de repente aparece, por ejemplo, pobre bicho el canario basurero, condenado a anidar en un chiquero. Entonces, algún pequeño texto y una imagen. Con los elementos cotidianos. Todos los elementos que rodean al niño, elementos más agradables, otros no tanto, pero con todo esto él intenta crear esta pieza y a partir de esto el humor. El humor, como yo les decía, está muy presente. Perdón que te interrumpo un segundito, Marcelo, en Sí, 5 minutos más o menos podrías ir cerrando. ya estoy cerrando ahora. Gracias. Soy muy obediente. Entonces, les decía, el humor está muy presente en la literatura infantil. Yo creo porque tiene que ver con lo lúdico, con la diversión, con el mundo de los niños, y no puede faltar. No hay nada más lindo que mostrar uno de estos libros a un niño. Mis prácticas son generalmente con alumnos de jardín de infantes. Soy profesor en un instituto de formación docente en Ciudad de Buenos Aires, el Sarah Eccleston, y acompaño a mis estudiantes a realizar prácticas. Y lo lindo que es ver sus caritas y cómo se maravillan frente a esto, cómo se ríen, cómo se divierten. La cantidad de autores que han escrito sobre el humor es maravillosa. Con Verónica, antes de comenzar, hablábamos, por ejemplo, de Graciela Montes, una de nuestras grandes escritoras. Bueno, Graciela Montes es otra de las genias que ha utilizado tanto, tanto, tanto el humor. Reitero, la literatura usa este recurso, o este recurso usa la literatura para divertirnos y hacernos gozar. Para sentir el placer de leer y que nos lean. Así que bueno, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a presentar a Alicia Levin, que es psicóloga, psicoanalista, ocupada en los psicoanálisis que necesitan analizar cuestiones actuales. Socia y expresidenta de la AEAPG, docente titular de las carreras de maestría y especialización de la AEAPG en convenio con UNLAM. Adelante. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Marcelo, un gusto de compartir esta actividad y gracias a Abel Zanotto que hizo el contacto contigo. Tenemos un año que hoy inauguramos. Bueno, gracias Norberto y Vero en lo que tiene que ver con cultura. Además con Vero venimos, este es nuestro tercer año de psicoanalistas dialogando con las letras. Les contamos a los que vienen por primera vez. Y siempre por Zoom y siempre con este espíritu de aprender, como pasó recién con Marcelo. Yo digo, por ahí fue un fallido, no fue un chiste, ¿no? Cuando yo hice pequeñito el currículum, no puse que era magíster, y la verdad que está bien, ¿no? Porque en realidad acerca de lo que voy a trabajar es un derivado de mi tesis, que se llama, que es del año 2006, de los aventurados de esa época, que se llama, en relación a la angustia, el chiste y Mafalda. Es una pregunta que se hace Mafalda entre el año 65 y 73, donde dice ¿por qué se llaman derechos a los derechos humanos? Ese es el título de mi tesis, y hoy voy a traer algunas relaciones a aquello que nunca se resolvió, como nos falta mucho camino a los derechos humanos, y por qué algunos chistes tienen vigencia igual que el humor, dado que la esencia de lo que están construidos no quedan resueltos. Solo para nombrarlo, porque si hay tiempo lo sigo después, la belleza en la forma del relato, del discurso, se expresa en todos los géneros y también, por supuesto, en el género del chiste y el humor. Es decir, que si hay un montante de angustia insoportable, donde cae la figura soportable para el aparato psíquico, no hay chiste, ni humor, ni comicidad. En el chiste y su relación con el inconsciente, Freud estudia la estructura del chiste en relación
con las particularidades del sueño, el acto fallido, la formación de síntomas y los complejos inconscientes. Es así que el odio, el temor a la muerte y los deseos sexuales prohibidos son para el aparato psíquico fuentes de displacer. Ellos son al mismo tiempo la sustancia con la que trabajará el chiste, convirtiéndolos ahora en placer. No es casual que Freud llame trabajo del chiste, trabajo del duelo, que me hizo acordar Norberto, que va a hablar un día de esto, sobre esto, junto con Nazareno, trabajo del duelo, trabajo del chiste, trabajo del sueño, porque en verdad es una descripción impecable de cómo trabaja el aparato psíquico. En el chiste, alrededor de lo que sabemos los psicoanalistas, la primera tópica. Y en el humor, que es más tardío, de 1925, ya incluye la segunda tópica y la pulsión de muerte, en este sentido. Así que me importaba ver que esta palabra trabajo no es ingenua. Y además porque en realidad Flies en una carta le hace un comentario de esos que le hacía Flies a Freud, diciéndole por qué cuando habla de los sueños siempre cuenta chistes Freud en los sueños, que le parecía que no entendía a Flies qué le pasaba con esto. Así que bueno, las respuestas de Freud, como siempre, fue que se mandó un trabajo de investigación del que todos aprendemos mucho sobre el chiste y su relación con el inconsciente. La palabra Witz en alemán se impone con diversas acepciones: ingenio, ocurrencia, agudeza, chanza, broma y gracia. Es más amplio que el tema de chiste y humor que solemos abarcar a veces los psicoanalistas. Entonces, narrar un chiste involucra siempre a un receptor, en tanto invitación a la agresión compartida o a la regresión, para lo que se debe ser, lo mismo que decía recién Marcelo, de la misma capilla. Es decir, que si alguien vive en China, posiblemente no conozca Caperucita o ya está traducido al chino, la verdad que no lo sé. Pero lo digo, nosotros sobre temas que tienen que ver con especificaciones culturales y no compartiendo esa cultura, es imposible que resulte risueño, resulta extraño. Todos sabemos que Freud tenía pasión por los aforismos, los juegos de palabras, los cuentos judíos y no cesó de coleccionarlos a lo largo de su vida. También adoraba los chistes sobre casamenteros judíos, mendigos, a través de los cuales se podía observar cómo se expresaban entre risas los problemas principales que angustiaban a Europa Central con el arribo del antisemitismo feroz. El humor, en cambio, supone una crítica a esos modelos y prescripciones. Se ubica en las antípodas de las ambiciones totalitarias, de la hipocresía, de la indulgencia y de la pomposidad. En la sonrisa que dejan las pequeñas acotaciones que modifican el sentido de un enunciado, lo cotidiano se convierte en revelación. Lo absurdo alumbra lo ordinario de nuestros actos mínimos que portan siempre más sentido del que podamos saber. Esto después, al final, si hay tiempo, lo voy a retomar en relación a ciertas comparaciones que sucede cuando hacemos una humorada en sesión en transferencia, o si hace falta contar un chiste, en tanto tengan sentido en la transferencia para hacer algo con la posición del paciente, no para hacer un escenario gracioso, divertido. Los chistes, entonces, merodean en torno a diversos mitos y prohibiciones culturales. Algunos ponen al descubierto el carácter de construcción sociocultural de los rasgos adscritos al género, otros revelan el carácter mítico de nuestros ideales amorosos, los referidos a las suegras parecen reflejar la resistencia a la exogamia, hay bromas que aluden al carácter irreductible de la ajenidad del otro, otras al cisma entre el amor y la lujuria, etc. Después, si hay lugar, voy a contar, hay un chiste bastante conocido, por lo menos que se transmite entre los judíos, que era que la nuera no era, ¿no? Porque el recibimiento que se hace, igual que el de la suegra, se ría, no, digo, así como se dice de la suegra, sino la resistencia exogámica, es bastante conocido, que uno recibe a la nuera, bueno, ingresás a la familia, y después se hace un comentario con el dedo que la nuera no era. A esto se refiere Freud, no es que me refiero yo, ¿no? Algunas sátiras se refieren a la dimensión irracional, absurda de la sociedad
en que vivimos y ponen en cuestión el propio concepto de felicidad y de valor estético. Ahí recorté una tira de Mafalda, que es humor gráfico, o sea, Mafalda cumple con la condición del chiste, porque hay lenguaje, el requisito indispensable del chiste es que haya lenguaje, para el humor no es imprescindible. En el chiste yo me río con, y en el humor yo me puedo reír de. Por eso Freud dice que es una significación muy importante en el lazo social, ¿no? Hay una tira de Mafalda donde el hermano chiquitito le pregunta a la mamá, que obviamente estaba cocinando, ¿dónde estaba Mafalda? Entonces la mamá sigue revolviendo la famosa sopa, otra vez sopa, y le dice, Mafalda está en la escuela estudiando, estudiando y estudiando. Y entonces se queda callado, dice, así en el próximo dibujito, dice, ¿y papá, mamá? Y ella sigue revolviendo la sopa. Dice, tu papá está trabajando, 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 porque él trabaja. Cada vez más serio, se ríe el hermanito. Le dice, y entonces nosotros dos, vos y yo, piolas nosotros, ¿no? Piolas. Entonces, una de las cosas que contaba Quino era que en realidad Quino tenía la capacidad de poder historizar la crítica que hacía el feminismo, el valor que se le daba a la mujer en los años 50 y 60, que en realidad estar haciendo sopa no era trabajar, y que ser un niño que estaba jugando no era algo productivo creativo. Obviamente, como decía Marcelo, en esto hay todo un mensaje muy importante donde se toma la cultura y se hace con esto una irreverencia, ¿no? Así decía entonces que el chiste es lo más social de las funciones psíquicas que exteriorizan la producción de placer e inaugura nuevas posibilidades interpretativas. Guarda una estrecha vinculación con la cura analítica, puede facilitar el proceso terapéutico. Siempre que veamos si el paciente es sensible a ubicarse o sentirse burlado o escucha sarcasmo. En esto a mí me ayudó mucho, obviamente, Freud, me sigue ayudando a leer este trabajo, pero hay post-freudianos como Lieberman, que fue mi primer trabajo en el 87 cuando terminé la escuela con Silvia Moguilés y Sara Antón, que hablábamos de los estilos comunicativos, de la escuela en esa época trabajaba mucho Lieberman, entonces hablábamos, ¿se acuerdan los estilos complementarios en la comunicación de Lieberman? Donde él decía que en un paciente sumamente obsesivo podía moverle la posición a algún corrimiento, bueno, ¿no? Como a ver cuando toma el toro por las astas, más que no venga en la próxima sesión con toda la camisa rota y lo haya leído literalmente, digamos, ¿no? Si en verdad hay espacio psíquico para tener una condición sublimatoria, de esto se trata, ¿no? También fue Freud quien demostró, bueno, y nombrando autores post-freudianos, Lieberman trabaja esto, Winnicott trabaja el humor en relación a que es un equivalente del jugar de los niños, Lacan tiene muchísimo trabajo sobre el chiste, y le agradezco a Nazareno que está algo que aprendimos de Mazzotta, Verónica y yo, en un curso que hicimos, que al final lo voy a leer, si tengo tiempo. Fue Freud quien demostró por medio del estudio de la técnica de los chistes cómo desmontar esta estructura para dar cuenta de la satisfacción, es decir, de la producción de placer proveniente de los mecanismos de condensación y desplazamiento, que se utilizan en la función lúdica de la creación del chiste. Si bien analiza el puro y simple juego con las palabras que intervienen en la creación de un chiste, señala que el placer en el sujeto remite a placeres de la infancia. La teoría psicoanalítica freudiana insiste en que aquello que se dice con ingenio, esto que decía Marcelo de Brigitte en el año 50, es más fácilmente aceptado en la vida psíquica por la censura, aunque se traten de ideas rechazadas por la conciencia. Esto me parece un punto central, digamos, ¿no? Que a donde va dirigido el chiste y el humor es a desnudar sin obscenidad, porque después vamos a contar un poco que hablamos en la previa de lo que no es chiste y humorístico, sin obscenidad y sin pasar esa raya y ese límite, donde se arma una estética y una figura que resulta graciosa. Porque desencaja, porque sorprende, porque tiene irreverencia,
porque el chiste lleva una linealidad, como yo llevaba recién, yo nada, aquí no llevaba en los cuadraditos de Mafalda, y en realidad sorprende, ese efecto de sorpresa, de giro de lo discursivo, es lo que produce, por lo menos, sonrisa. Tanto cuando se realiza o bien al escucharlo, el sujeto no tiene necesidad de mantener la represión a la que ordinariamente recurre. Por lo tanto, queda liberada la energía que habitualmente es utilizada para la misma, y en este ahorro es donde la vida psíquica encuentra placer, ya que así se define para la lógica del inconsciente el placer como disminución de la tensión. Es así que en la técnica del chiste, todo un trabajo muy importante que vimos en Freud, el inconsciente juega con las palabras. De ahí que en una representación inconsciente reprimida retorne bajo una forma irreconocible, burlando la censura a través de la polisemia del lenguaje. No me voy a detener, pero el fama millonario, donde está tan preocupado el hombre de la lotería y el pedicuro por ser recibido por Rothschild como alguien muy importante, el que lo está viviendo, uno dice, es un lapsus, es un fallido, pero si yo lo estoy contando, soy el enunciador del chiste. En ese sentido, estamos viendo un trabajo de condensación. Dado que el ingenio que se utiliza en la creación del chiste libera energía que habitualmente es utilizada en la represión, el chiste se convierte en la vía regia para elaborar situaciones de angustia, tanto de orden social como subjetivo. Entonces el chiste es un productor de placer, dado que encontramos en los juegos del lenguaje una expresión de lo inconsciente que en lugar de provocar displacer o tensión, genera el mismo placer que dijimos está en el jugar de los niños. En la previa hablamos de, no me acuerdo el nombre, de esta periodista que era antivacuna y hacía todo un despliegue en el que ella suponía que tenía algo, Abel hacía así, que tenía algo gracioso. Sí, ni quiero saber el nombre. En realidad, eso es una burla, ¿sí?, a los que se están muriendo. Yo contaba el otro día cuando nos invitaron en la radio a hablar de esta actividad, que es imposible hacer un chiste y un humor, algo humorístico, sobre la persona o la figura del desaparecido. Es imposible. Me acuerdo que iba a la Feria del Libro y estaba Sendra, estaba Fontana Rosa, no me perdía, estaba Daniel Rabinovich. Ellos decían, a mí me parece que nosotros tenemos un preconsciente que permite algo de esto de la humorada, pero en realidad en nuestras casas somos bastante aburridos, decía Sendra, ¿no?, que era bastante aburrido. Tampoco podemos hacer chistes sobre las víctimas de la Shoah, no es posible. Sí es posible que Chaplin haga El Gran Dictador y haga un mimo sobre Hitler, que ha sido un torturador y un nazi, pero no es posible hacer sobre la víctima y utilizar la debilidad de la cultura del humano para hacer algo risueño. Dentro de las formaciones del inconsciente encontramos al sueño, al acto fallido, al síntoma y el chiste. ¿Qué será lo específico del chiste para Freud? El movimiento general del psiquismo obedece en un principio que está orientado a descargar la tensión. Pero en este interjuego de disminución de tensión, al que debemos considerar más como una tendencia que como una realización, es el conocido principio de placer-displacer. Lo cómico, en cambio, está relacionado con la imagen. La imagen remite al narcisismo y la prestancia de dicha imagen de sí, que protege contra la angustia. Lo cómico es la caída de esa imagen, como se ha establecido desde siempre en el teatro, en el cine, en el paradigma de lo cómico. Es un personaje grandilocuente que algo se va a barrar, algo va a estar castrado, algo va a estar caído, siempre con un límite, ¿no es cierto? También en la previa hablamos de un trabajo que presentó Marta de Justi sobre la diferencia entre el humor y el sarcasmo. Conocimos a Aristófanes, suerte que lo nombraste, Marcelo, así no me detengo, como aquel que pudo llevar en el teatro griego, lejos de la tragedia, que la tragedia se ocupaba, ¿se acuerdan que en el teatro griego había dos máscaras? Una que era seria, que era la tragedia, y la otra la comicidad. Es un género muy importante, porque en realidad, en el género de la comedia, lo aprendí de Dubati, eso que venía a dar clase a la escuela, se podían dejar de hablar de los dioses, que era a quienes se refería la tragedia griega, y en la comicidad
se hablaba de reírse de los políticos, de cómo le robaban a la polis, de cómo usufructuaban de la gente. Y es un género que, si bien, bueno, igual muchas cosas no cambiaron de Aristóteles, digamos, y otras cambiaron un montón, pero nosotros tenemos los mimos que hacen algo payasesco, tenemos el actor itinerante, el transhumante, el juglar, tenemos mucha herencia, digamos, la comicidad no desapareció, se transformó de acuerdo a las épocas. Es así que podemos decir que lo cómico está tan vivo como en su origen. Pero la comicidad no tiene que ser limitada a la comedia, no es privativa del teatro, es también un fenómeno de la vida, lo trajo Marcelo recién, excede lo teatral y se relaciona con la llamada cultura de la risa, y específicamente con una zona de producción de la vida del hombre, que es el campo del juego, de lo lúdico y del placer. Justamente nombraba a Bergson, que es el que tiene un tratado muy importante sobre la risa, lo nombraba Marcelo, y Mauricio Abbadi hace muchos años acuñó como un neologismo que era el artefacto risible, como un equivalente a cómo trabaja el aparato psíquico para que algo sea risible. Tanto es así que Kant, en Crítica del Juicio, va a proponer como mecanismo la expectativa defraudada, es decir, es una expectación tensa que repentinamente se transforma en nada. Es decir, el mecanismo sería crear una tensión y cuando se está esperando un paso más en ese creyendo, desarmarla. Esto lo vemos mucho en el mimo, lo vemos en el payaso, lo vemos en las buenas animadoras de adultos, de chicos, ¿no? Este es uno de los principios del chiste, ese poder desarmar esa tensión. Va contando una historia en dirección a una determinada línea y hacia una determinada idea narrativa y de repente se resuelven de otra manera, de una manera inesperada. Pero no te preocupes que me falta poco. Es decir, que los factores que están en juego en estos mecanismos son la dirección del sentido, el obstáculo del fluir de la vida, el ritmo trastocado, modos de comenzar de una manera y finalizar de otra abruptamente. Si retomamos la lectura de Freud, el mecanismo de lo cómico es encontrar lo desatinado en lo que aparentemente no lo tiene. Es decir, descubrir conexiones caprichosas, descubrir conexiones generalmente por asociación verbal entre dos representaciones que la razón no habría conectado. Se junta aquello que estaba separado, por ahí si hay tiempo después lo vemos. Es una de las técnicas del chiste, ¿no? Como este señor que está comiendo en un restaurante por primera vez, pongámosle que la conoció en Tinder a la señora o a la señorita que ahora está de moda, hace muchos años que está de moda, y tiene todo un protocolo. Entonces, bueno, está cenando, toman un rico vino, van caminando, y cuando van caminando, mirando las estrellas, el señor le dice, ¿cómo me gustaría que conozca mi cama? Quiero decir, mi casa. Si el señor que lo está diciendo fuera, o la señora fuera yo, en realidad es un fallido, pero si yo lo estoy contando, se juntan cama y casa y tienen un efecto gracioso. Bueno, en estos tiempos no sé si es tan gracioso. Decía que la comedia, para ir terminando, es uno de los géneros más maduros de la humanidad en el sentido que enfrenta a través del espíritu de la risa los grandes problemas del hombre. La comedia no es evasiva, no es mentirosa ni irresponsable. Yo me pregunto para ir terminando, ¿cómo lo podemos relacionar con el dispositivo psicoanalítico? Ya que Freud dijo que era trabajo del chiste. El juego de asociaciones de palabras, ¿tendrá la estructura de un juego del lenguaje? Quizás lo que diferencia es que lo que está presente en un trabajo de análisis es el saber sobre la verdad inconsciente del sujeto, la búsqueda de sí mismo. A diferencia de la risa, que no espera nada, nada más que el placer que se desprende de su juego. Voy a terminar con una frase que nos enseñó Nazareno Guerra, que hicimos un curso. Dice Lacan, ni los mismos seguidores de Freud le perdonan eso que en definitiva Freud venía a decirnos. 2 puntos. Que lo serio de un hombre consiste en que el hombre está estructurado como un chiste. Agrega más otra.
El chiste es interesante para Freud porque está hecho con palabras, porque su efecto depende únicamente de las palabras. La palabra permanece, su sentido se desliza, subrepticia y repentinamente. Cambia. Este resultado de cambio se llama chiste. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos así en este momento montones de comentarios y preguntas y demás, así que voy a plantear los primeros y luego pasamos a una ruedita entre ustedes y después seguimos leyendo. Marisa Riera dice, maravilloso recuperar el humor y acercarnos a la frescura de los niños. Y en un comentario posterior, mientras vos, Alicia, hablás del chiste, ella escribe, es creatividad pura, ¿no? Es decir, que supongo que ahí habrá alguna alusión o comentario respecto de los vínculos entre el humor y la creatividad, ¿no es cierto? Para ambos. Bien, Abel Zanotto. No, primero tenemos el de Aníbal Repetto, que algo vos le contestaste por el chat, pero lo vamos a leer al aire, así después le contestás, Marcelo. Pensar el humor como aquello que viene a molestar me lleva a preguntarme si el intento por constreñirlo, recriminándole el abarcar determinados temas de acuerdo a la época, no es un llamado a que aparezca, en tanto su transgresión es necesaria y funcional a aquello que transgrede. Tenemos un comentario de Abel Zanotto, ¿no? Respecto de la revista Frente. Perdona, ¿me podés leer de nuevo la de Aníbal? ¿No es la de Aníbal? Sí, espérame un minuto. Perdona. Aníbal. A ver, aquí. ¿Crees que te ayude? Ya está. Para pensar el humor como aquello que viene a molestar, me lleva a preguntarme si el intento por constreñirlo, recriminándole el abarcar determinados temas de acuerdo a la época, no es un llamado a que aparezca, en tanto su transgresión es necesaria y funcional a aquello que transgrede. Paso al comentario de Abel Zanotto. El humor como un recurso de la crítica social. La mítica revista Satiricón era un exocet en la rígida y mortífera censura de la dictadura. Más cercana en el tiempo, alguien señaló que las tapas de Barcelona eran los mejores editoriales sobre la realidad política. Detrás del humor se esconderían realidades muy trágicas. Y voy a leer Jorge Cabrera para los dos panelistas. ¿Qué piensan del humor negro en relación con los límites de aquello sobre lo que se puede crear humor? Bueno, si quieren comentamos eso y después seguimos, ¿sí? Sí, respondiéndole a Aníbal, yo creo que sí, termina generando esto, la censura. De repente muchos escritores, al haberse sentido censurados ellos frente a esta prohibición, de alguna manera reaccionaron escribiendo, ya sea desde la claridad o desde la sombra, digamos, ocultados sus escritos, a tanto los pudieron dar a luz y los pudieron dar a conocer, generando toda una resistencia. Y pienso, por ejemplo, una de las obras prohibidas en la dictadura militar, un libro hermosísimo de la obra de Betach, La Torre de Cubos, que es un cuento donde se privilegia la imaginación, donde aparece también el humor, que es censurado porque tenía, de acuerdo con la resolución de la prohibición, un exceso de imaginación para los niños y eso se lo consideraba muy nocivo, y además intentaba modificar el orden establecido de las cosas. ¿Saben cuál es el orden establecido de las cosas? Que el papá de la familia y los nenes se levantaron a lavar los platos mientras que la madre se quedaba sentada. Entonces, fíjense, todo esto
generó, digamos, la obra no pudo escribir, obviamente, porque estaba prohibida la dictadura militar, pero sin embargo, el germen estaba. El sentirse acallada, el sentirse censurada, generó que cuando surgió, por ejemplo, en el 82, todavía en dictadura militar, pero ya estábamos terminándola, una revista maravillosa de humor infantil y juvenil, que fue la revista UMI, era la revista que salía con humor. Ahí Laura de Betach se va metiendo y muy despacito, junto con otras grandes, pudieron, me parece, vengarse de esa prohibición y de ese ocultamiento. Entonces, sí, no, creo que terminan generando lo que no quieren, no pueden acallar, me parece, esa voz tan profunda que tiene que ver con esas ganas de hacer reír y de jugar, como ponía otra de las personas. Bueno, el humor tiene que ver con esto del jugar, jugar con las palabras, y sí, un escritor no puede resignarse a no jugar y no crear y no darle una vuelta de lo estético a lo que se vive en el día a día. No sé si respondí, pero bueno. Alicia, ¿querés comentar alguna otra cosa? Sí, sí, la pregunta de la creatividad. A ver, yo tengo interés en lo posible, todos estos años que me formé como analista, en hacer el trabajo de no juxtaponer teorías, ¿no? Entonces, me parece que el concepto de creación en Freud tiene una dimensión, el concepto de sublimación en Freud tiene una dimensión sumamente importante, y en otras teorías el concepto de creatividad tiene que ver con otra significación. Por ejemplo, en la tesis yo trabajo un capítulo entero sobre lo que es la creatividad en Winnicott. Un autor que trabaja, bueno, particularmente sobre un planteo de aparato psíquico distinto al freudiano, se interesa por los primeros meses de vida, y para él la posibilidad de crear no tiene que ver con el arte, no tiene que ver con el desvío de la pulsión, tiene que ver como con el inicio del objeto transicional, ¿no? Crear algo ahí en ausencia de la función materna o en ausencia, y sentirse vivo y activo. En este sentido, me parece que ambos invitados de hoy trabajamos la noción de creatividad. Creo que este equipo, digamos, trabaja este rescate, digamos, permanentemente, ¿no? De dialogar con otras disciplinas, y que esto tiene que ver con hacer este trabajo placentero de conversar, versar con el otro, conversar con el otro. Aníbal, no sé si le entiendo, pero me hiciste asociar con... A ver, Quino decía que si Mafalda hubiese seguido existiendo en sus historietas, sería una desaparecida. Igual todos saben que Mafalda fue creada por un pedido que le hicieron a Quino para crear Heladera, ¿no? Entonces, a mí me importaba comentar en relación a esto de lo funcional o no, y de la capacidad de resistencia que tiene el chiste y el humor a avatares subjetivos y avatares culturales. Para mi gusto tiene una capacidad de hacer resistencia en el sentido vital, ¿no? De no quedarse pasivo, subsumido o victimizado. Cuando asesinan a los monjes Palotino, ejército y policía, cuando terminan de fusilarlos, como si fuera poco, dejan una foto de Mafalda, ¿sí? Ya Mafalda en el 73 no sale, estoy en el 77, ¿sí? En el 77 dejan una foto al lado de los muertos, donde está Mafalda con un dicho, como siempre, que dice: ¿será este el palito de abollar ideologías? Entonces, a mí me parece esto, ¿no? Que cuando Quino dice, Quino además se deprimió mucho en la dictadura, y hay varios humoristas que la pasaron bastante mal en ese momento. Bueno, en ese sentido, ¿no? Y la de Jorge Cabrera, que siempre tiene esa agudeza. Yo lo que pienso del humor negro es que
Freud lo llamaría el humor intencional. Alicia, Igual espera un segundito porque esa no la leí todavía, la leemos por si alguien no la no, vio. vos la leíste. ¿La leí ya? Sí. ¿De dónde la voy a sacar? Yo no estoy viendo el chat. Está en el chat. Bueno, ahí está, la leo igual. Para los dos panelistas, ¿qué piensan del humor negro en relación con los límites de aquello sobre lo que se puede crear humor? Para hacerla cortita, Freud lo llamaba humor intencional. Nosotros en el curso que hicimos este verano con Vero, que está acá el invitado, el profesor Nazareno, que va a ser panelista, Guerra, no quiero decir la palabra guerra, Nazareno, discúlpame, ya tenemos demasiado. Va a ser panelista con el doctor Norberto Lloves. Él nos propuso a los alumnos que éramos trabajar el humor y el chiste en el cine, y entre las películas que propuso Parasiten. Varios la deben haber visto, es muy difícil pensar en el humor y en el chiste, pero la verdad que nos fuimos metiendo sobre la guerra de Corea, cómo quedó una Corea empobrecida, la otra ricos, esta gente que parece que parasitan a los ricos, en realidad viven en un lugar terrible, patético y patológico, socialmente, subjetivamente y políticamente, y entraría en el orden del humor negro tolerable, ¿no? Excepto que una de las compañeras dijo que no la pudo terminar de ver porque la angustió, ¿no, Vero? Y no sé, ¿no? Y otra dijo que le habíamos pegado otra vuelta. Distinto es a lo que hablábamos en la previa, ¿cómo se llama, Norbert, la película esta de Charlie, la revista de Charlie? Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Claro, que en realidad no es humor negro hacer un chiste sobre Alá o creer que se está haciendo un chiste. Ahí se pasa a la burla, al sarcasmo. Digamos, yo no, es mi opinión, lejos de tener una certeza. Yo creo que justamente hay un límite, ni siquiera es humor negro, lo pongo dentro de la farsa, la burla, y abusar, ¿no? Abusarse de una debilidad que es la creencia. Eso me parece que entra en ese lado, así que agradezco las preguntas. Bien, seguimos. Daniel Sluki pregunta, y luego vamos a ir a la pregunta de Mabel Fuentes. Alicia, ¿qué nos puedes decir acerca del chiste o del humor en el interior de las sesiones? ¿Un psicoanalista con humor favorece la prosecución de un análisis? Gracias por las dos exquisitas y nada serias exposiciones. Aníbal Repeto dice, el humor no es resignado, es opositor, dice Freud. Bien. Mabel, que había dicho antes que le habían parecido exquisitas ambas exposiciones, o una joya, dijiste, Mabel. Dice, para Alicia, mencionaste algo que quizás ahora ya no sería chistoso. ¿Cómo puedes relacionar el chiste y las épocas en relación al contexto sociocultural, los valores, etcétera? Y Mónica Feberuques le pregunta a ambos, ¿no? Además de decir que son muy jugosas las presentaciones, ¿qué piensan de el auge del stand-up, ¿no? Como un tipo de humor efímero? Sumo una más, Natán Sonís, que dice, ¿por qué será que en general los dictadores y opresores no tienen humor y además lo rechazan y persiguen? Si te parece, empezamos por Marcelo con las preguntas que él quiera contestar y después pasamos a vos. No sé si está Marcelo. ¿Marcelo? ¿Está? Estará a ver. Tenía una conexión débil, me parece, pero... Bueno, leo entonces la última de todas maneras, ahí esperamos, capaz que se les cayó la conexión. Dice, María Casariego. Un mensajito. Sí, María Casariego, ¿qué opinión les merece el chiste cuando pasa el límite de metabolizar la angustia y toca temas desde lo siniestro? Bueno, por ahora, ¿qué le parece a Alicia? Ahora vamos a... Marcelo no está en el grupo, así que... Sí, ahora le voy a escribir. Por ahí es un chiste de Marcelo, cada uno hoy acá tiene la libertad. Bueno, ¿cuántas cosas? ¿Cómo hacer? Voy a empezar por Dani, porque es una pregunta pícara y humorística. Yo no podría trabajar sin humor.
pero no podría trabajar sin humor. Pero además decía que iba a empezar por esto de Dani, porque Daniel Slutsky tiene un humor exquisito, exquisito. No me lo imagino trabajando sin humor. Y además me trajo un recuerdo, Slutsky y yo nos conocimos cuando él estaba en el área de niños, debe ser, no sé, como más de 30 años, y estaba Ada Rosmarin con él, ¿no? Entonces, Ada decía, no puede haber, ahí está Patricia también diciendo que sí, Ada Rosmarin, que es la escritora, no sé si tenía mucho sentido del humor, por ahí un poco, pero escribía muy bien. Y ella decía, no puede haber un analista que no sepa escribir bien y que sea creativo. Y yo creo que el sentido del humor y la capacidad de hacer un chiste en la sesión, siempre que se, insisto, ¿no?, en transferencia, ¿no? A mí me parece que hay que deslindar lo que puede ser una posición maníaca. Por ejemplo, en la pandemia pasó algo muy interesante, ¿no? Las preguntas eran, se escucha, se escucha, se escucha, y había gran parte de analistas que decían, es resistencial. No, pero ¿cómo va a ser siempre resistencial si a mí se me apaga la máquina, ahora Marcelo no está, Lili se ríe también? A ver, y era bastante frecuente con el pánico a la muerte que estuvimos muchísimos meses, poder hacer algo ahí, ¿no?, creativo, ya que preguntaban, con cierto humor, sobre que por lo menos estamos acá. Ahí va un poco la pregunta también, ¿no?, de Aníbal, que era un comentario, que el humor siempre es combativo en este sentido y nunca es pasivo. Así que, Dani, la verdad que no consigo, me cuesta pensar en un psicoanalista que no, incluso si él no tiene mucho sentido del humor, si el paciente tiene un buen sentido del humor, poder aprovecharlo en la dirección del análisis, digamos, ¿no?, como un acto creativo. Vuelvo sobre lo primero. Moni, que decía sobre, me queda Mabel sobre lo epocal, ¿era? Sobre lo que no es gracioso, ¿era eso, Mabel? No te veo. Sobre Sí. el humor respecto del contexto Sí. sociohistórico. Bueno, creo que algo dije, que una de las cosas que pasa cuando uno trabaja el texto de Freud es que los chistes son tan locales, tan epocales, tan del baño sucio que hay en no sé qué lugar público, que en realidad, bueno, no pueden hacer reír. Si algo hace reír de Mafalda, del Villiquen que trajo Marcelo, es que los temas no están resueltos. La condición para que sea risible un chiste, algo cómico, una comedia, es que el tema no esté resuelto. Cualquiera de nosotros que agarre YouTube esta noche, vamos a estar un poco cansados, y lo ponga a Tato Bores, difícilmente no se ría. ¿Hace cuánto se murió Tato? ¿O acaso los problemas que él planteaba de manera cómica, con humor cómico, con un teléfono con Rusia y con otro que levantaba y decía que hablaba con el general cuando el general estaba proscripto? Rusia, tenemos un quilombo con Rusia, digo, a ver, y esto tiene mucho que ver con, él se disfrazaba, hacía uso de la desfiguración de la imagen, así que esto va para Mabel, ¿no? La condición de reírse de algo que no esté en la época es que el tema no esté resuelto, que dos partes se junten, digamos, como podía ser lo político en Tato, la pobreza o la marginalidad. Y el stand-up, a mí me parece, Moni, que tiene que... Vos, Moni, preguntaste sobre el genio del stand-up, ¿no? Yo le estaba viendo el otro día a esta mujer que estuvo en el Maipo, que hace yoga con una conocida mía, no me acuerdo, ya me voy a acordar el nombre, no sé si me voy a acordar, que en verdad me parece un género sumamente interesante, epocal, pero me parece que también siempre hubo monólogos. Ahora falleció uno de los grandes monologuistas que tuvimos, ¿no? Este hombre que tenía esa capacidad de decir todo rápido y que la velocidad ya tenía, ¿no?, esa contraposición entre la manera en la que se habla habitualmente. A mí me parece interesante esta pregunta, me parece que también fue cambiando con los tiempos, entre lo que era un soliloquio, un monólogo, cuántas veces hemos visto una obra cómica de teatro con una sola persona, ahora se llama de esta manera. Y también... Dalia Gutman, acá te sopla. Esa, Dalia Gutman, ¿no? Sí. O sea, siempre tengo algo para hacer, se llamó el stand-up de ella, y la sigo ahí, por no sé dónde la tengo, y me pareció esto que plantea Mónica, ¿no?, un género actual, pero que tiene cosas
de Aristófanes, porque Aristófanes tenía que ver con tener los dioses adentro, con tener esa gracia de ser alguien dotado. Y cuando uno ve un stand-up, tiene cierta admiración, dice, ¿cómo hace? No tiene libreto, no tiene... Bueno, ¿y qué me quedó? El borde de lo siniestro que preguntaba María Casariego, que suma algo más, que es, ¿podemos pensar como dato diagnóstico la presencia o ausencia de humor en un paciente? Y ahí yo aprovecharía para sumarlo con una pregunta que yo escribí. ¿Marcelo no está? ¿Marcelo no está? No, le estoy escribiendo en el No chat. volvió, no A está. veces me cayó la conexión y no me está leyendo tampoco. Entonces cobro el doble esta noche yo. Sí, claro. Ah, bueno, ya. Por lo Está la menos presidenta, se ríe la presidenta. No es todo. También había una No era pregunta, lo previsto, no era lo previsto. Sí, sí, sí. Verónica, había una pregunta de Natán Sonis que leíste, Ah, quedó cierto. pendiente también, sobre por qué será, si tenés alguna idea, de que los dictadores y opresores no tienen humor y además los rechazan y los persiguen, ¿no? Sí, sí. Fuerte es Sonis esa pregunta, pero es para pensarla. A mí me parece que son, no voy a decir sujetos, son personajes que no tienen sentimiento de culpa ni responsabilidad, a pesar de crear aparatos infernales para dañar a cuanto cosa se le presente posible, ¿no? Pero me parece que sin responsabilidad sobre el sujeto y sin capacidad creativa en el sentido, ahí va lo de María Casariego, ¿no? En el sentido del élan vital, de la pulsión de vida, si no hay esto, me parece que son sujetos que no solo adoran la muerte de los demás, sino que además tienen mucha pulsión de muerte. Pero sobre todo iría sobre la responsabilidad subjetiva y el sentimiento de culpa en el mejor de los sentidos. Transmito una pregunta de Pilar, que va a ser la última, un comentario, ¿no? Lo podemos comentar entre todos, exprimimos a la magíster Alicia Levin. A mi hija de testigo, hoy por primera vez vino mi hija. La vi. Sí. Pilar pregunta, ¿no? Respecto de cuando Fontana Rosa hace esa presentación en el Congreso de la Lengua, ¿no? Tan recordado sobre las malas palabras. En ¿no? Rosario, en Rosario, sí. Con el tema ese del pelotudo, con la T bien pronunciada y esto, ¿no? Pilar pregunta, por un lado, si es chiste o es humor, y además el efecto sobre lo local, dice ella, sería principalmente nuestra lengua, porque ella dice, yo soy española y me moría de la risa. Buena pregunta, buena pregunta. Sí. A ver, primero la de María, que también María tiene un humor, Sí. un humor exquisito. A ver, María, un poco traté de bordearlo también con lo de Mabel, ¿no? Y con lo de la revista esta sobre que se burlan de Alá. A mí me parece que si hay un exceso de angustia y un exceso de provocación a la debilidad del otro, la verdad que por eso vuelvo a decir, es imposible sobre las debilidades de los otros, no se puede hacer un chiste sobre la discapacidad de una persona. Se hicieron muchos chistes sobre los vecinos que no dejaban entrar el enfermero, el mismo que le puso la vacuna, que el vecino, no sé si era un torturador de lo que dice Natán, pero la verdad no me parece buena gente. Sobre eso es posible, pero si bordea lo siniestro, o sea, si bien lo siniestro para Freud es familiar a lo familiar, pero en realidad con esa cantidad de angustia y provocación y abuso y exceso sobre la debilidad del otro, no, por eso hablé de la obscenidad, en ese sentido, con el sarcasmo no hay chiste. Y sí, a mí me parece que lo que hizo Fontana Rosa fue un chiste con efecto de humor, por eso dije, el humor es me río de, y el chiste es me río con. Y esto de Fontana Rosa, en otra provincia, y ella es de España, digamos, hizo un juego del lenguaje, en el Congreso del Lenguaje, juntó algo de jugar con la fuerza de la palabra pelotudo, la fuerza de la palabra, una provocación que provocó risa,
y además con el efecto humorístico, donde sorprende, digamos, ¿no? Y eso sí puede trascender fronteras, porque bueno, es una palabra que utilizan ellos. Bien, bueno, nos quedan muy poquitos minutos, así que le agradecemos. Dice que le gusta lo que decís, Pilar. Bueno, muchas gracias y agradece. Vamos a Marcelo le agradeceremos vía nuestro chat, pero bueno, agradecemos a ambos panelistas y los queremos invitar a nuestra próxima reunión, que es el martes 10 de mayo a las 20:30, con un tema de lazos de amistad y fraternidad. En esta reunión, Abel Zanotto, que es psicoanalista de nuestro grupo, va a dialogar con la escritora Agustina Caride sobre su novela Donde retumba el silencio, ganadora del Premio Clarín de Novela 2021. Va a ser un encuentro muy interesante. Si nos siguen en las redes, van a encontrar allí el link, ¿no?, en su momento. Sí, Alicia. No, que quería agradecer a todos antes que cierre Norberto, y bueno, y que se están viendo ahí Nazareno y Norberto, que van a estar juntos también más adelante, que se pueden presentar, ahí te están saludando, Norberto. Hola, Nazareno. Bueno, en principio, si les parece, lo que podemos hacer es permitir que todos abran sus micrófonos, saludaremos a Marcelo a la distancia y bueno, hacer un aplauso por esta presentación y mientras tanto los vamos invitando para mañana a las 11 con el comienzo del ciclo científico 2022, psicoanálisis produciendo el intercambio, así que los esperamos mañana. Mientras tanto, vamos saludando, aplaudiendo y les presento el flyer de mañana para que nos volvamos a encontrar. Gracias. Muy bueno. Perdón, le acabo de mandar un chiste a Alicia Levin, lástima que lo vi tarde. Bien. Lo vi en Facebook, te lo mandé ahora, Alicia. Bueno, muy bueno, y mañana va a estar... Yo comí almuerzo, Fuentes, pescado con arroz y quesitos. Y la doctora Yani Santamaría Linares de México, esta oportunidad que nos da el Zoom de internacionalizarnos. Espérate, Simón, no saque así, cállate. Bueno, es un chiste. Ahora lo veo, Jorge, el chiste, ahora lo veo. Sí, está bien. El pescado para ti con arroz. Allá está el arroz, allá está el arroz. Bueno, gente. Sí, es para ti, yo me voy a comer un... No. Gracias, Mari, gracias. Chau, chau.